damos la bienvenida al señor Carlos Succo Chañay. Él dirige el movimiento indígena Ecuarunari. Señor Succo Chañay, le saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, mi estimado Gustavo. Buenos días, mi estimada Susana. No sé si esté por allí, doctor Vega. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Vega estuvo con nosotros. Rosana sí nos acompaña en esta entrevista. Quisiéramos, señor Succo Chañay, conocer cómo está la situación del movimiento indígena. Iniciemos compartiendo con usted y nuestros oyentes las últimas alusiones hechas al movimiento indígena, particularmente a la CONAI y al señor Leonidas Issa por parte de Guillermo Lasso. Lo escuchamos y enseguida estamos con usted. Issa es un hombre violento, que quiere tumbar el gobierno y quiere tumbar a la democracia. ¿Qué propone? No sabemos qué propone. ¿A dónde nos quiere llevar el señor Issa? Y además, tanto odia la democracia que no tiene ni la paciencia de esperar al periodo electoral del 2025 para presentarse como candidato, y si gana las elecciones, pues bien, que gobierne. Pero no puede pretender gobernar el Ecuador con una piedra en la mano, amenazando a todos los ecuatorianos que queremos paz, que queremos trabajo, que queremos prosperidad, que queremos desarrollo, que queremos oportunidades, salud, educación, que queremos con lo que estamos haciendo ahora. Esto es lo que dice Guillermo Lasso del señor Issa, de que lo único que quiere es tumbar la democracia, que mantiene una actitud violenta, inaceptable, que no cree en el Estado. ¿Qué dice ante esto su organización, la Ecuarunari? Ecuarunari, que está camino a cumplir su aniversario de 50 años, que aglutina a los 18 pueblos quichuas del Ecuador, en este Consejo de Gobierno, no tenemos más que rechazar profundamente los epítetos y los criterios que tiene el señor presidente. Para mi criterio, no está actuando como una majestad del país, con esa titularidad de ser el presidente de los casi 18 millones de ecuatorianos. Eso nosotros lo rechazamos de manera profunda. Hay que hacer hincapié de que a nombre de la paz social, a nombre de emprender la economía, a nombre de buscar el desarrollo en salud, educación, pretenda pues deslegitimar una acción que no es del presidente de la Ecuarunari, que no es del presidente de la CONAI y de la CONFINAE, sino es asunto institucional. ¿Y por qué decimos cuestión de institución? Porque la CONAI, como instancia organizacional, ha sido una organización que hasta ahora ha venido defendiendo los derechos colectivos de los ecuatorianos. Y por ello nosotros nos ratificamos permanentemente y decimos, no vamos a claudicar al pueblo ecuatoriano en, haciendo uso del derecho a la resistencia, reclamar las decisiones que hace el señor presidente y que toma el presidente de la República. Fíjense ustedes en este momento mismo, ya a pretexto de que tiene que cumplir la palabra de la campaña electoral, el préstamo a 30 años a 1% de $505,000, lo va y lo hace en Ban Ecuador, antes Banco de Fomento. La propuesta ha sido siempre permanente. ¿Por qué no lo hace en todas las instituciones financieras, tanto públicas o privadas? Allí creo que el doctor Gustavo Vega tiene toda la razón y coincidimos cuando nosotros, el pueblo ecuatoriano, al decir de muchos que no es un presidente electo sino posicionado, nos quiera mantenernos como que si fuéramos peones o él fuera el patrón. Aquí existe una serie de sectores sociales, existe un grupo de profesionales en todas las instancias y todos estos gremios organizacionales caemos en cuenta cuál es las decisiones que va tomando
el presidente de la República. Ahora, señor Sucosañay, señor Sucosañay, muy buenos días. Escuchando las declaraciones del presidente Guillermo Lasso y los calificativos al presidente de la CONAIE y también las respuestas que la Confederación de Nacionalidades Indígenas ha dado a estas intervenciones del primer mandatario, le preguntamos a usted si definitivamente el diálogo entre la organización social indígena y el gobierno nacional estaría rota. ¿Existe la posibilidad de que haya un diálogo sensato, honesto, transparente, como usted le escuchó también al doctor Gustavo Vega, que es necesario, cediendo posiciones de ambas partes para poder llegar a acuerdos en beneficio del país? Otros expertos consideran que esto sería a estas alturas ya imposible y que habría que pensar en una mediación. Las protestas están convocadas para el día 19, pero ¿cómo puede visualizar, digamos, el país esta relación que podría darse o agravarse en su momento entre los sectores sociales, los sectores indígenas y el presidente? El señor presidente Guillermo Lasso no actúa en el marco de una realidad, de una verdad, no hace sus pronunciamientos conforme se van dando las circunstancias en los dos diálogos que la hemos mantenido. En ningún momento hubo el acuerdo formal escrito en ninguno de los puntos que fuimos a dialogar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho de que congelemos el precio de los combustibles a tal valor, a tal precio. Pero el presidente no ha acatado. Si es que nosotros le hemos dicho, ¿por qué no congelamos el precio de combustibles en ese valor de 1.60 el diésel y máximo $2 con 10 o con 20 la gasolina? Porque eso tiene una serie de efectos, de venir diciendo yo a los medios de comunicación y al país entero. Luego de ello, por supuesto que podemos llegar a diálogos y entendimientos. Aquí no es que el presidente de la República puede imponerlo. Eso el pueblo ecuatoriano no puede aceptar de ninguna manera. Yo he dicho siempre, como presidente de la organización más grande del país, que es la columna vertebral de nuestra sagrada y gloriosa CONAIE, he dicho de que no vamos a caer nosotros en la palabra del presidente de la República cuando dice somos vandalistas, que estos son tirapiedras, ¿no? Entendemos que el diálogo es una herramienta fundamental para encontrar salidas a distintos problemas, inclusive internas, de hogar, de comunidad, y mucho más cuando se trate de país. Pero aquí hay que hablar bajo la verdad, pues. Aquí hay que hablar con absoluta sinceridad, que el presidente tenga la voluntad y la firmeza de escuchar nuestros planteamientos. Fíjese usted, el 10 de noviembre nos dice, en 3 semanas vamos a pronunciar sobre la petición del precio de los combustibles, el señor presidente. ¿Hubo? No hubo. Más bien se mojó, se rió, se burló y viene el ataque para que el pueblo ecuatoriano efectivamente piense de que nosotros queremos romper la democracia. En eso nosotros no vamos a caer. Más allá de la palabra de nosotros como dirigentes, es el pensar, es el criterio, es el sentir de nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa en salud, en educación, en vialidad? No podemos, don Gustavo, no podemos, señora Rosana, permitir de que se enajene el poco patrimonio que tenemos y que es sostenido con la deuda externa. ¿Dónde vamos? Si privatiza las hidroeléctricas, a ver, el empresario cobrará el precio del consumo de energía al valor que quiera, pues como lo hacen las distintas empresas. Eso el pueblo ecuatoriano tiene que saber, y nosotros como organizaciones, como movimiento indígena, estaremos siempre vigilantes. Digan lo que digan. Señor Sucosañay, algo que se vuelve bastante evidente, sin embargo, son las divisiones internas entre las organizaciones indígenas. El gobierno dialoga con algunas de ellas y no con otras. Cierto es que ha sido una actitud bastante directa, discriminatoria del presidente, sobre todo con Leonidas Issa y la CONAIE. Él ha pedido reunirse con otros dirigentes. Pero dentro del movimiento indígena hay división. Hasta el momento no hemos conocido que haya variado la situación en la cual
parte de la bancada legislativa de Pachacutic se dividió. 9 asambleístas anunciaron su independencia a la coordinación nacional. Leonidas Issa incluso en un momento dado dijo que se estaba considerando una separación de Pachacutic, paradójicamente brazo político de la CONAIE, de esta organización. Por otra parte, el gobierno señala que se reúne con algunas organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras, y que otras no quieren sentarse a la mesa. ¿Cuánto hay en esto de la aplicación de ese viejo axioma divide y vencerás? ¿El gobierno está provocando esto o son errores internos de las propias organizaciones indígenas? No es la primera vez lo que el presidente lo está haciendo y está actuando. 1990, cuando el movimiento indígena en el país logró dar los lineamientos, es decir, aquí hay quienes defiendan la soberanía del pueblo ecuatoriano. 1996, cuando el presidente Abdalá Bucaram creó el Ministerio Indígena, profundizándose la división con el presidente Lucio Gutiérrez, y se profundiza mucho más con el expresidente Rafael Correa, donde quiso romper con todas las estructuras organizativas, pero sin embargo no lo han logrado. Así que a nosotros no nos asusta de que el presidente de la República esté conversando con uno que dice es dirigente, el otro es dirigente. Nosotros respondemos, por ejemplo, la Ecuarunari tiene sus 18 pueblos, tiene las 18 federaciones, y allí estamos trabajando semanalmente en discutir la realidad nacional, en el asunto político, en el asunto económico y social. Entonces, no es nuevo, pues, no es nuevo. Nosotros lo vamos a tener, no nos preocupa mucho porque la instancia organizativa, nosotros en el Consejo de Gobierno planificamos y hacemos un POA semestral, anual, y vemos que el presidente no tiene idea de una planificación con los ecuatorianos. En esa planificación semestral y anual que lo hacemos nosotros, vamos viendo cómo van respondiendo las estructuras que son bases de nuestra organización. Entre otros, estamos firmemente bien instruidos sobre la situación económica que está viviendo el país. En este marco no vamos a tener ningún temor alguno, porque todos los gobiernos la venían haciendo. Nosotros, el movimiento indígena en 1994-95, trabajamos para tener un proyecto político, porque ya un presidente decía más antes, ya si es que quieren ser entonces presidentes, formen un partido político. Y unos compañeros líderes, compañeros ex dirigentes dijeron, bueno, busquemos el espacio, y lo hicimos un plan de trabajo para el país que cada año vamos mejorándolo. Se llama el proyecto político indígena en Pachacutic. Nosotros como Ecuarunari caminamos responsablemente, no con los candidatos, sino por los candidatos, por los nombres, apellidos, origen, dónde vienen, sino por el proyecto político que queríamos implementar en este país. No se dieron las cosas, pero sin embargo nosotros entregamos una propuesta a una agenda legislativa, y esa agenda legislativa lo tienen nuestros asambleístas. Al interior, por supuesto que el presidente, dentro de la Asamblea Nacional, que nombraron las comisiones, a la vicepresidenta, a la presidenta y todas las autoridades ahí en la Asamblea Nacional. Nosotros no hemos estado de acuerdo ni la hemos ido a participar allí, porque pensamos de que los legisladores, los asambleístas, tenían que actuar en el marco de una realidad y bajo el prospecto del programa, del plan de trabajo que la entregamos en el ámbito legislativo. ¿Qué opina usted a propósito de esa otra divergencia que se dio con la intención de aplicar la justicia indígena a los asambleístas por parte del señor Issa? Nosotros tenemos eso está consagrado dentro de la Constitución, está dentro de los 21 derechos colectivos, y pensamos de que es necesario, previo a un ajusticiamiento indígena, que ha habido equivocaciones, donde se ha elegido asambleístas que realmente no estaban convencidos dentro del proyecto político, no la conocían, habían aprovechado de esa popularidad que la teníamos nosotros, ¿no? Pero al interior de nosotros, primero yo pienso de que tenemos que reunirnos, dialogar de manera clara, exponer
del uno y del otro lado, porque no podemos nosotros de una forma rápida, no vengan y les sancionamos. Pensamos que no debe ser así, que tendrán la razón en algunos espacios, tendrán la razón en algunos puntos concretos. Lo que nosotros tenemos que decir, los que quieren estar, los que están convencidos con el proceso, con el proyecto, con el programa, con el plan de trabajo, como uno de los poderes fundamentales del país, como es la Asamblea Nacional, donde se hacen propuestas para que los ecuatorianos tengamos acceso a derechos en todo ámbito. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Si es que no compaginan o no están de acuerdo, fácil. Bien. Nos hacemos a la En todo caso, señor Succo Xañay, ¿cuál va a ser la posición, la actuación de Ecuar Runari ante el llamado del señor Issa, compartido con organizaciones sindicales, de iniciar protestas este 19 de enero? Efectivamente, el día lunes habrá la reunión. Yo tengo entendido de que el movimiento Pachacuti está en el escenario político, es una instancia de nuestra organización. Nosotros no somos los actores directos en política, tenemos incidencia, pero no somos actores directos, para eso está el Pachacuti. Hay que ir haciendo las evaluaciones correspondientes y en ese marco de la evaluación ir considerando algunos aspectos que no vayan dañando el plan de trabajo. Lo que pedimos nosotros es que si es que el presidente o el coordinador nacional del movimiento Pachacuti, que es el espacio del movimiento indígena, porque eso es también un plan de lucha, un plan de resistencia, un espacio de resistencia, el proyecto político, y así la hemos considerado y así la vamos a considerar permanentemente. Si hay esa reunión, habrá que hacer las evaluaciones correspondientes y con absoluta sinceridad tenemos que ir remediando algunas equivocaciones. Esperemos de que esas equivocaciones, el comportamiento de los asambleístas no hayan sido en el marco del presidente de la República con romper o dividir el proceso organizativo y el proyecto político. Esperemos de que sean lo más claras posibles de parte de los legisladores. Ahora, el compañero coordinador Marlon Santi, con toda su atribución que tiene hasta mientras que él sea dirigente nacional, tiene que buscar los correctivos correspondientes, tiene que ir saneando, buscando los procedimientos correspondientes. ¿Por qué? Porque ese mismo espacio del proyecto político, el mismo espacio de la agenda legislativa, es parte de una protesta, de una movilización, de una resistencia. Así es que este martes tenemos el Consejo Político de la CONAIE, tomaremos resoluciones muy concretas, muy claras. El día miércoles estaremos de manera presencial en el Consejo de Gobierno de Ecuar Runari para aprobar el plan operativo semestral, porque tenemos 6 meses aún más para estar en estos espacios organizativos y haremos conocer al país los criterios, las medidas y las decisiones que tomaremos como defensores de los derechos colectivos, como defensores de los derechos de los más de 17 millones de ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias, señor Succo Xañay. El señor Carlos Succo Xañay es líder del movimiento indígena Ecuar Runari.